Entonces, a mí me gustaría partir de un lugar bastante elevado y haciendo referencia a algo que decía Otto, ¿verdad? Sobre cuáles eran las expectativas que había con la democracia, sobre todo a esto que se le dice democracia, eh, sobre todo a esto que le decimos democracia en Honduras, ¿verdad? La expectativa es que la democracia fuera como Aquaman, ¿verdad? Absolutamente poderoso, que pudiera resolver todos los problemas que se le plantearan enfrente. Le voy a ser sincero, yo no he visto Aquaman, pero me sirve bastante para la foto de la realidad, ¿verdad? Que fue yo hace como 12 años. Y esa es la realidad de la democracia que tenemos, ¿verdad? Un Aquaman ahí todo desnutrido, todo con el pelo todo sin barba para empezar, ¿verdad? Con las cejas todas paupérrimas, ¿me entiendes? Esa es la democracia, la realidad de la democracia que heredamos después de esto, a lo que muchos autores académicos le transición democrática, ¿verdad? Vamos a ver si con esta presentación logramos explorar un poco por qué ha sido así la comparación entre la expectativa y la realidad, entre la democracia y su expresión real, ¿verdad? Todavía, espero que todavía sea hippie. Ana Lazano. Para empezar, hay que hablar, para referirnos a cómo ha sido la evolución democrática en Honduras, hay que hablar de cómo se ha configurado el Estado, ¿verdad? Y pienso que el punto de partida en el análisis de la configuración del Estado, que no es nuevo tampoco, ¿verdad? Esta es una discusión que se ha planteado particularmente en Centroamérica los últimos, a partir diría, de los 70, con mayor fuerza, ¿verdad? Uno de los puntos de partida precisamente en el análisis de la evolución eurocéntrica del Estado es la patria del criollo, ¿verdad? Del paisano de Otto, de Pedro Martínez Peláez. Debemos entender que el Estado hondureño, fundamentalmente a partir de bueno, o desde su nacimiento, se ha configurado a partir de patrones eurocéntricos, ¿verdad? Es decir, patrones que miran en Europa o en la tradición intelectual europea, sobre todo de Europa occidental, la guía de cómo debería verse y cómo debería ser un Estado. Esto lo aprendí de Ninoja, que está acá, la historia que nos han contado, sobre todo en la historia del siglo XIX, y también la historia o parte de la historia del siglo XX, es que los enfrentamientos fueron entre liberales y conservadores, es decir, entre un bloque de reformistas o de revolucionarios, incluso liberales, y un bloque de la élite conservadora, podríamos decirlo. Y eso tiene distintas expresiones a lo largo y ancho de toda Centroamérica, ¿verdad? En la práctica o en la realidad, y esto es una tarea pendiente para la historia, para la disciplina de la historia, pero también para cómo interpretamos desde la política nuestra historia también, ¿verdad? En la práctica ha sido o la historia de la configuración del Estado, particularmente del desarrollo de las instituciones democráticas, ha sido una tarea o una práctica de imposición del Estado hacia las mayorías, ¿verdad? Una práctica una práctica, podríamos decirlo, antidemocrática, de imposición de ciertas formas europeas, formales, también podríamos decir, del Estado para con las mayorías. Es decir, y en esto hay insisto, una tarea pendiente, porque si bien se retomó o se realizó en los 70, incluso algunos autores hondureños que hicieron un análisis del Estado desde esta perspectiva académica, ahora la rechazan, ¿verdad? Se sienten como apenados por haber hecho un análisis
podríamos decirlo, marxista o de colonial de la evolución del Estado. Ahora está más de moda hablar de estados fallidos y estar sacando indicadores sobre la fortaleza o la debilidad del Estado. Entonces, estas tradiciones académicas se han ido perdiendo, es necesario retomarlas, pero en la práctica lo que ha significado la construcción del Estado es una imposición de una élite o un sector de las élites para con las mayorías, ¿verdad? Y para las grandes mayorías ha sido indistinto si este enfrentamiento entre liberales y conservadores lo ganan los liberales o los conservadores, ¿verdad? Porque en la práctica siempre ha significado que el Estado mantiene una cierta continuidad antidemocrática, tanto en términos económicos como en términos políticos, ¿verdad? Y esto, podríamos mencionar algunos ejemplos sobre esto. Yo creo que los dos ejemplos más claros son precisamente dos momentos de transición, o a lo que se le dice momentos de transición en la literatura centroamericana, que es precisamente la independencia, ¿verdad? Uno de los artículos de la independencia dice que la independencia se va a tomar, que se van a independizar estas naciones para evitar que hagan la independencia a los indios, ¿verdad? Es decir, hagámosla a los criollos para que no la hagan los indios, ¿verdad? Y el segundo momento de transición relevante en donde esto se expresa es a esto que le dicen transición democrática, ¿verdad? Que fue esto que sucedió en los 80, en donde en Honduras comenzamos a votar. Yo no sé si eso es democracia, ¿verdad? Pero comenzamos a votar aquí en el 81, comenzamos a ir a las urnas. Entre el 63 y el 81 solo se fue a las urnas una vez. Perdón, entre el 57 y el 81 solo se fue a las urnas una vez, que fue en 1971. 20 años de dictadura democrática y después vamos a esto que se le dice democracia, ¿verdad? Pero ¿por qué? En realidad, Honduras fue, y lo sigue siendo, ¿verdad? Un caballo de Troya en Centroamérica, ¿verdad? A Honduras se le determinó un rol de contención para con el resto de naciones centroamericanas y se quería tener en Honduras gobiernos estables, podemos decir, para poder permitir la presencia de ejércitos contrainsurgentes acá, ¿verdad? Como bien lo señalaba Otto, ¿verdad? La presencia de la Contra, la presencia, muchos años atrás, ¿verdad? En 1954, la presencia de ejércitos que le darían golpe a Cobo Arben. En 1979, luego del triunfo de la revolución sandinista, se determina que Honduras pues, va a tener ese rol en Centroamérica de contención, y para eso se ocupan gobiernos democráticos, también para enseñarle a los salvadoreños que un año después estallarían en guerra civil, que la vía no eran las armas, sino que se podía ir a elecciones, ¿verdad? En Honduras estamos viviendo un momento bastante especial, pienso yo, en términos hasta centenarios, ¿verdad? La cuarta urna y el golpe de Estado de 2009 significaron un intento del gobierno del Poder Ciudadano yo diría, de transfigurar, así en términos casi teológicos, ¿verdad? Porque fue una locura lo que se intentó hacer con las instituciones del Estado en 2009, pero se intentó como transfigurar, convertir el cuerpo y sangre en pan y vino, ¿verdad? Del Estado de Honduras a las instituciones para ponerlas al servicio del pueblo. Obviamente fue una empresa, digamos, quijotesca, ¿verdad? Porque a esa intención revolucionaria, podría decir, se le antepuso todo el patrón histórico de dominación que está y que se sigue expresando en Honduras, ¿verdad? Que lleva como punta de lanza al bipartidismo, pero que tiene detrás a la élite y a los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas. A partir del golpe de Estado podemos ver que con mayor claridad también que hay una irrupción del pueblo como actor político. Esto no es algo que sucede con el golpe de Estado. Podríamos decir que en Honduras particularmente, en toda la región latinoamericana, a partir de, digamos, de la rebelión zapatista,
1 de enero de 1994 inician o resurgen muchos movimientos sociales en la región, ¿verdad? En Honduras particularmente, yo diría que el punto de partida de este resurgimiento del movimiento social, después de la caída del bloque, después de la caída del bloque soviético, después de la caída del muro de Berlín, es el nacimiento de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, en oposición a la aprobación de la ley marco del sector agua potable en 2003, que da, digamos que la plataforma creada con la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular en el 2003 permite el nacimiento y la articulación posterior del Frente Nacional de Resistencia Popular. Pero digamos que esa es la expresión institucional de este momento de irrupción del pueblo como actor político. Lo que está de fondo es que se abrió un poquito una ventana como para que las instituciones efectivamente, después de 200 años, después de 187, 177 años, representaran al pueblo, o que no representaran, sino que el pueblo se identificara con ellos, y la élite y el poder hegemónico le cerró la puerta a esta irrupción, y la reacción popular sobrepasó el intento de reprimir esta irrupción, ¿verdad? Y a esto, desde una mirada particular de las ciencias políticas, se le dice se le llama populismo, ¿verdad? A la irrupción del pueblo como actor político. Populismo es un concepto bastante polisémico. Yo parto desde una interpretación que ha hecho fundamentalmente Juan Carlos Monedero sobre este tema, y en menor medida otros autores que se llaman Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Pero populismo es la irrupción del pueblo como actor político. Y podríamos decir que a partir del golpe de Estado, a partir de la cuarta urna, estamos viviendo un momento populista en Honduras, que no se ha concretado de manera institucional, y precisamente el hecho de que no haya tenido una canalización institucional es lo que ha abierto más esa zanja, digamos, entre instituciones y pueblo. De fondo, a partir del golpe de Estado con mayor claridad, vemos que existe un conflicto, y esto no solo sucede en Honduras, ¿verdad? Sucede en otros contextos, pero en Honduras lo vemos de forma bastante clara. Un conflicto entre unos pocos poderosos y unos muchos que se asumen débiles. Y unas pocas poderosas y unas muchas que se asumen débiles también, disculpen. Y este momento deja en evidencia que la institucionalidad, las instituciones formales e informales del Estado están vacías, ¿verdad? Sobre todo las formales, ¿verdad? Están vacías, no significan nada. Y esto voy a decir aquí, voy a contarles algo. Esto se expresa de manera bastante concreta también en los edificios y en las organizaciones del sector público que buscan procurar la democracia, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral estaba literalmente vacío. El Tribunal Supremo Electoral, antes de que entrara libre al Consejo Nacional Electoral, literalmente pasaba vacío. Nada de eso a lo que me refiero, ¿va? Pero lo que quiero decir es que la gente no iba a trabajar, pues. O sea, esa era la expresión material del vaciamiento institucional que tenía la democracia en Honduras. Pero lo que está de fondo es que esas instituciones, esas leyes, esas costumbres, esas normas del Estado de Honduras para buscar o aspirar a que hubiera democracia, estaban vacías, ¿verdad? No representaban o no cumplían la función que debían cumplir. Y de fondo también existe una situación en donde hay demandas que el sistema y que el gobierno no puede satisfacer, ¿verdad? Y eso es esa distancia entre gobierno y pueblo, esa distancia entre instituciones, fundamentalmente instituciones formales, y aspiraciones populares no resueltas, es lo que abre esa zanja que determina este momento que estamos viviendo, que podríamos decir que es un momento populista, ¿verdad? El populismo tiene dos fases.
y es importante, pienso yo, que lo entendamos de esta manera, porque muchas de las referencias clásicas a la democracia son formalistas, ¿verdad? O procedimentales, como dijo Otto, ¿verdad? La gran mayoría de las referencias clásicas a la democracia, casi toda la ciencia política hegemónica entiende la democracia a partir del cumplimiento de ciertas normas, ¿verdad? Y precisamente, bueno, una de las características fundamentales de How Democracies, ¿cómo se llama este libro? ¿Cómo mueren las democracias, ¿verdad? Precisamente uno de los indicadores del proceso de muerte del Estado es fundamentalmente procedimental. El hecho de que no se respete la Constitución, lo que está de fondo en esa interpretación es que se considera antidemocrático disputar el orden establecido, ¿verdad? Ya vamos a ver que esto se expresa con mayor claridad más adelante. Pero el momento populista tiene dos fases, fundamentalmente. Una fase destituyente, una fase en donde el pueblo se desidentifica de las características que le habían asignado. Además entiende que esas características que se le han asignado a sí mismo vienen de una interpretación ideologizada de la realidad, tienen una intención por parte de las élites, entonces deconstruye o se desidentifica con estas nociones que el pueblo tiene sobre sí mismo. Podríamos decir que en Honduras, a pesar de que la gente se levante a las 4 de la mañana a desherbar, a regar veneno, a cosechar maíz, a lo que sea, a pesar de que tengamos horarios de trabajo de 14 horas, la mayoría de los hondureños piensa que el hondureño es Aragán. Y esta es para poner un ejemplo, ¿verdad? Esta es una identificación servil a las élites, ¿verdad? Entonces, el primer momento de esta fase de populismo es un momento destituyente, ¿verdad? Un momento en donde el pueblo se desidentifica con las características que le han sido atribuidas. En Honduras estamos en ese proceso, ¿verdad? Estamos en ese proceso de descubrir qué es lo que nos hace pueblo, porque esa es una de las preguntas relevantes también, ¿verdad? Si definimos populismo como la irrupción del pueblo como actor político, tenemos que definir qué es pueblo, ¿verdad? La respuesta que se da a eso es que el pueblo se define a sí mismo, y eso tiene unas implicaciones teóricas bastante complejas, y podemos hablar más adelante sobre eso, ¿verdad? Sobre todo, lo complejo es que el populismo entonces puede ser casi cualquier cosa, ¿verdad? O puede ser incluso de derecha, ¿verdad? Luego de la fase destituyente hay una fase constituyente, ¿verdad? No siempre se da. Muchas veces puede haber un populismo que no logre institucionalizar una nueva mirada sobre sí mismo, que no logre reencontrarse el pueblo con su propia identidad, que no se reidentifique, que no constituya un nuevo orden. Yo diría que en el caso de los gobiernos progresistas, de la gran mayoría de gobiernos progresistas en América Latina, no ha sido este el caso. La gran mayoría de gobiernos progresistas pasaron por momentos populistas y lo resolvieron de manera constituyente. Y cuando digo de manera constituyente, incluso esto se expresa en constituyentes, ¿verdad? En asambleas nacionales constituyentes, pero ya digamos que esta es la cúspide de la reidentificación. El hecho de que el gobierno de Bolivia sea reconocido como plurinacional, el Estado, perdón, de Bolivia sea reconocido como plurinacional, es un proceso, o surge de este proceso de reconstitución o de constitución de sus propias identidades, ¿verdad? ¿Por qué entonces es ampliamente criticado el concepto de populismo en nuestras sociedades? Principalmente porque suspende la noción de representación, ¿verdad? Estamos acostumbrados, y las élites
particularmente las hondureñas, están acostumbradas a ver en la representación la salida para evitar que se instaure un orden distinto al que están acostumbrados, ¿verdad? Entonces, si, digamos, si se mantiene en lugar la representación como única expresión de democracia, perdura este modelo democrático en donde fundamentalmente personas que representan los intereses de la élite o personas de la élite misma ocupan los cargos gubernamentales, ¿verdad? Sustituye este término de populismo la representación por la identidad y la revocatoria de mandato, es decir, el pueblo al reconocerse de manera distinta, como se ha venido reconociendo históricamente, suspende la posibilidad de ser representado. Es decir, al pueblo en ese momento populista deja de representarlo el sistema partidario, deja de representarlo, particularmente en Honduras, el bipartidismo, ¿verdad? Y dice, a mí no me pueden representar el orden viejo, ¿quién me representa? Entonces, a la conclusión a la que llegué es que se representa a sí mismo. Y como está en un proceso de crisis en la construcción de su propia identidad, al no haber claridad o cristalización o formalización de su autointerpretación, tiene que poner en pie la revocatoria de mandato, es decir, la suspensión de la posibilidad de representar al pueblo, ¿verdad? Y esto literalmente se expresó en la mayoría de constituciones nacidas del socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Se revocó o se institucionalizó la posibilidad de revocar los mandatos a muchos niveles, ¿verdad? Pero fundamentalmente al nivel presidencial, ¿verdad? Y en realidad el populismo también es un dispositivo una herramienta política que provoca ruptura, ¿verdad? Plantea un rompimiento de la estabilidad existente y obviamente cualquier intento de transformar la estabilidad existente va a provocar resentimientos de parte de los sectores que se beneficiaban del orden anterior. Algo que pienso yo que describe muy bien este proceso de construcción o de transformación desde el populismo es este proceso que retomo de Monedero precisamente, ¿verdad? Que es el proceso de transformación populista. Lo fundamental de esto es que la transformación parte del dolor, ¿verdad? De doler, de un momento en donde el pueblo asume o reconoce que ha sido históricamente pisoteado, que ha perdido históricamente, o que ha sido violentado históricamente, que es un actor subalterno en el proceso de constitución de un Estado, o que las condiciones actuales lo ponen al pueblo en una situación de inferioridad con respecto a otros sectores, ¿verdad? Con respecto a ellos, con respecto al otro, que es usualmente alguna forma de élite, ¿verdad? No basta que sienta ese dolor, que reconozca ese dolor, no basta que reconozca que duele, sino que se necesita un proceso de teorización sobre ese dolor, ¿verdad? Es decir, ocupa entender por qué está sucediendo ese dolor y teorizar sobre las razones que están provocando ese dolor. Luego de entender y de teorizar las razones de este dolor, se pasa al momento del voluntarismo, ¿verdad? Del querer transformar esta situación, ¿verdad? Luego del momento voluntarista, del momento en donde el pueblo, luego de sentir el dolor, y esto es bastante importante, ¿verdad? Que se parte el proceso de transformación populista del dolor, de una emoción, ¿verdad?
de un sentir, no de un pensar. Es decir, antecede al pensar el sentir. Luego de doler, teoriza sobre su dolor, asume la voluntad de transformar su situación y luego se organiza para poder transformar esa situación. Pasa del momento voluntarista al momento político, ¿verdad? Una vez que se organiza, transforma. Luego de organizarse políticamente para querer transformar esta realidad que entiende que está siendo provocada por ciertas estructuras, ciertos sistemas que lo ponen en una situación de inferioridad, transforma. No siempre lo logra, ¿verdad? Pero al menos inicia a querer transformar esa realidad. Ya voy terminando. De fondo, y esto se expresa de manera bastante clara en las epistemologías políticas contemporáneas, ¿verdad? Casi toda la ciencia política hegemónica entiende la política únicamente como consenso, ¿verdad? Como una herramienta para legitimar de manera ordenada, de manera progresiva, podríamos decir, las, digamos, las transformaciones, ¿verdad? Entonces, la visión política y epistemológica tradicional, ¿verdad? Parten de un entendimiento de la política únicamente como una herramienta que sirve para llegar a consenso. Este entendimiento de la política como herramienta para llegar a consensos también parte de ciertas nociones bastante liberales sobre las desigualdades o el espacio en el que se hace la política, ¿verdad? Y se ignora también que en el espacio donde se hace política no se entra con la misma, no se parte del mismo lugar. Un ejemplo bastante claro sobre esto dentro del Partido Libre. Ahorita hubo una discusión provocada por la revuelta feminista a lo interno del Partido Libre, y uno de los argumentos de la gente que estaba defendiendo, porque lo habían acusado de comportamientos machistas, era que las feministas o este sector feminista no tenía trabajo dentro del partido, ¿verdad? O que no había trabajado lo mismo que ellos habían trabajado, ¿verdad? Y esta precisamente una noción liberal sobre los espacios políticos, ¿verdad? Considera que hay igualdades para poder, que todas las personas tienen las mismas condiciones como para poder militar en ciertos espacios, y que es un tema exclusivamente de voluntad, que el que quiere activa en política y logra entrar a esta dinámica de consenso, logra entrar en este proceso de orden o de establecimiento progresivo del orden. Muy pocas veces se entiende a la política, sobre todo a la política de izquierda, ¿verdad?, como una herramienta para provocar conflicto, ¿verdad? Si nosotros entendemos la política como una manera de buscar la justicia, si entendemos finalmente también que la democracia lo que debería buscar es cambiar el orden de cosas en términos de justicia y de desigualdad, no podemos entrar a la política, no podemos plantearnos desde dentro de las instituciones, ¿verdad? Porque estas instituciones han sido creadas para procurar un orden específico, ¿verdad? Y esto se expresa también, y eso es una discusión interesante, en la discusión eterna entre electoreros y refundas, un poco más desactivada, ¿verdad?
pero que en 2012 y 2013 era bastante álgida entre si crear un partido político que entraba a competir dentro del sistema electoral y dentro del sistema de partidos, ¿verdad? Y Libre ha tenido tensiones bastante aleccionadoras en esa trayectoria. Ya para finalizar, uno de los temas más controversiales en este tema del populismo son los liderazgos, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del liderazgo? Porque vemos que a través de la historia, digamos que una de las referencias clásicas del populismo en América Latina es Perón, y la imagen de Perón se venera como se venera a Jesús, ¿verdad? En Argentina, o al menos por parte de ciertos partidos políticos, y obviamente desde ciertas posturas ideológicas, esto se mira como con cierto temor o con cierta reserva, ¿verdad? Y eso sucede también, o esto se reproduce también en otros países, en otros partidos políticos. Esto se reprodujo también, digamos, estas formas caudillistas se reprodujeron en Venezuela, se reproducen en Nicaragua, también se reproducen dentro de Libre, se reproducen o se están reproduciendo ahorita en México. Y muchas veces se considera que en realidad es una falla o que esto sucede de esta manera porque son autoritarios, ¿verdad? Si lo analizamos desde un punto de vista o desde esta clave que yo les estoy proponiendo, en realidad el liderazgo surge porque no hay instituciones que puedan hablar en nombre del pueblo. No existe un proceso democrático institucionalizado mediante el cual el pueblo pueda elegir representantes de sí mismo. Recordemos que el momento populista empieza por una fase de desidentificación, por una fase destituyente, ¿verdad? Y destituye o aspira a destituir también las instituciones que están en pie para representar al pueblo, ¿verdad? Ante la ausencia de estas instituciones, ante la ausencia también de un Estado que logre canalizar las demandas del pueblo, el liderazgo carismático ocupa un lugar particular populista de estos estados. Los liderazgos llenan un vacío simbólico de identificación, ¿verdad? Y este liderazgo es usualmente o se asume con cierta alergia, sobre todo por parte de los sectores de la clase media que acompañan estos procesos, pero en los sectores populares están profundamente afincados, ¿verdad? Y si no, vayan a ver cuántos murales de Chávez, cuántos murales de Perón hay en los barrios populares de Argentina y de Venezuela, ¿verdad? Obviamente las clases medias tienen una o muchas reservas sobre la interpretación del liderazgo, ¿verdad? Y consideran que este proceso de identificación del liderazgo y de atribución de poderes casi sobrenaturales a estos liderazgos es antidemocrático. Yo diría que es un reflejo de que se está reconfigurando la democracia. Este es quizá uno de los puntos de contención más críticos, ¿verdad? De entender el desarrollo de la democracia desde esta perspectiva, ¿verdad? Finalmente, el liderazgo carismático cumple la función de restaurar una dignidad perdida. El liderazgo carismático aspira a representar los ideales de restaurar su dignidad de este pueblo que se reconoce como un actor subalterno en la sociedad. Aunque, para concluir acá, ¿verdad? Aquí hay muchas preguntas que quedan sueltas en el aire. La primera, casi siempre que se hace la gente es ¿qué es pueblo? Y cuál es el sentido de un populismo de derecha también, ¿verdad? ¿Por qué hay populismos de derecha? Yo pienso que todas son preguntas interesantes. Aquí no hablé mucho de democracia en términos formales, sobre todo porque siento que en Honduras, si lo que se quiere es ver hacia el futuro, la tarea pendiente es
precisamente como decía Otto al inicio, entender o resignificar la democracia de manera radical, ¿verdad? Y eso implica dejar de pensar en la democracia en términos formales o procedimentales, que es lo que nos propone el liberalismo o cualquier interpretación de la democracia que es fundamentalmente eurocéntrica, ¿verdad? Entonces, por ahí lo dejaría. Espero que podamos tener una discusión. Saludos. Ah, espérense. Fuera.